Hola amigos. Esta no es una historia de oficina, sino una de esas movidas que se cocinan a fuego lento, con la paciencia de un entomólogo y la precisión de un cirujano. Lo que me hicieron fue un desfalco, pero lo que yo hice fue justicia, la profesional, la que duele en la billetera y arruina reputaciones en círculos donde el dinero es lo único que importa. Yo era el cerebro detrás de Innovatech. No el rostro, ni el CEO, sino el tipo que convertía el café en líneas de código funcionales. Mi especialidad eran los algoritmos de optimización logística, esos que pueden reducir el tiempo de envío de 3 días a 6 horas. Pasé 7 años de mi vida, mis 20 y mis 30, construyendo lo que llamé el maestro, un motor de cálculo tan eficiente que solo verlo en acción era poesía matemática. El problema no era la tecnología, sino el dueño, el señor Benavides. Benavides era la definición de nepotismo y arrogancia. Heredó la empresa de su padre, pero no el talento. Su única habilidad real era hablar en conferencias y mentir con aplomo sobre su visión innovadora, cuando en realidad, él apenas sabía encender una computadora. Mi contrato inicial, firmado en mis días de ingenuidad juvenil, me daba un sueldo excelente, pero mis opciones de acciones estaban supeditadas a una cláusula ridícula. Debían ser ejercidas después de que la compañía alcanzara una valoración de 100 millones, y yo debía estar empleado el día exacto de la venta final o la OPI, oferta pública inicial. Él me había asegurado 1000 veces que la venta no pasaría en años, que yo era su socio silencioso, el pilar técnico. Pero el destino, o la codicia de Benavides, aceleraron el proceso. Un gigante del sector, llamémoslos Goliath Corp, se interesó. Innovatech no valía 100 millones por sus clientes o su infraestructura, valía 100 millones por el maestro, el código que yo había escrito. Las negociaciones secretas se intensificaron durante 6 meses. Yo, tonto de mí, seguía programando mejoras, puliendo la arquitectura, asegurándome de que el producto fuera irrompible para cuando el equipo de diligencia de Goliath lo revisara. La traición llegó un martes. Faltaban exactamente 45 días para la fecha programada de la firma del acuerdo de adquisición. Benavides me llamó a su oficina. No hubo dramas, solo una frialdad repugnante. Me dijo que, debido a reestructuraciones estratégicas, mis servicios ya no eran necesarios. Fui despedido, efectivo inmediatamente, con un cheque de liquidación estándar que no cubría ni la 10ª parte de las opciones que me correspondían. Cuando le pregunté por mis acciones, él sonrió, un gesto de tiburón, y me recordó la letra pequeña de mi contrato. Lo siento, Martín. La venta se cierra en 1 mes y medio. Como ya no estás empleado, esas opciones vuelven a la piscina corporativa. Gracias por tus años de servicio. Salí de ese edificio con la sensación de que me habían vaciado por dentro. No eran solo los millones perdidos, calculé que mi parte ascendía a unos 4 pesos. 5 millones de dólares, era la negación de mi trabajo, de mi creación. Me habían borrado de la historia de mi propio invento. Benavides rápidamente le dio mi puesto a su sobrino, un chico de 24 años recién graduado en gestión de empresas, cuya única función era simular que entendía los diagramas técnicos para los revisores de Goliath. Intenté la vía legal. Contraté a los abogados más caros que pude pagar con mis ahorros, pero el contrato era hermético, redactado para proteger a Benavides de mí desde el día 1. Estaba atrapado. La rabia se convirtió en una quietud fría y una determinación absoluta. Mi plan de venganza no podía ser un juicio, que sería largo y caro, ni un ataque de hacker, que sería ilegal y obvio. Tenía que ser un golpe profesional, indetectable en su origen, pero catastrófico en su efecto. Tenía que usar el código de Benavides en su contra. Durante la fase de construcción de El Maestro, yo había introducido, como buen programador paranoico, varias funciones de seguridad redundantes y una serie de puertas traseras para mantenimiento. Una de esas puertas, la más oculta, era un pequeño módulo de verificación de licencia incrustado profundamente en el corazón del algoritmo. Este módulo estaba programado para comunicarse, una vez al mes, con un servidor de mi propiedad, alojado en el extranjero, verificando la clave de licencia maestra. Si el código no recibía una respuesta válida,
o si el servidor respondía con una señal específica que solo yo conocía, el algoritmo no colapsaría, no se detendría, sino que haría algo mucho peor, empezaría a degradarse sutilmente. Durante mi última semana en Innovatech, Benavides me había ordenado la transferencia final del código a su repositorio seguro. En lugar de transferir la versión 4.1, que era perfecta, copié una versión anterior, la 4.3, a la que le hice una modificación crítica, cambié el parámetro de activación de mi bomba de relojería digital. Originalmente, solo se activaría si alguien intentaba craquearlo. Ahora, la activación estaba ligada a un simple cronómetro de tiempo, programado para 2 años después de mi despido, más 45 días, justo la fecha en que Benavides esperaba que Goliath finalizara la integración total de El Maestro en su infraestructura global. 2 años. Ese fue mi tiempo de espera. 2 años de ver cómo Benavides se pavoneaba en la prensa, cobrando méritos por mi invento. 2 años de escuchar cómo Innovatech se preparaba para ser la joya de la corona de Goliath. Mientras tanto, yo me dedicaba a la consultoría, ganando mi propio dinero, pero mi mente estaba fija en la fecha. Mantenía mi servidor de verificación de licencia en línea, respondiendo siempre con la señal todo OK, manteniendo la fachada de que el código base de Innovatech era perfectamente estable. El problema del código que Benavides vendió, la versión 4.3 con mi modificación, no era un error de cálculo, sino un error de fidelidad. La función que había alterado controlaba la precisión de los cálculos de optimización. Cuando se activara, el algoritmo no devolvería resultados erróneos, sino resultados que eran un 5% menos eficientes. En el mundo de la logística global, ese 5% se traduce en millones de dólares en combustible desperdiciado, rutas ineficientes y retrasos operacionales. Peor aún, era un error tan sutil que no saltaría a la vista de un equipo de control de calidad promedio, necesitaría meses de uso intensivo y monitoreo constante para ser detectado, momento en el cual Benavides ya habría cobrado y desaparecido. La estocada final no era tecnológica, era legal y contractual. En el contrato de adquisición entre Innovatech y Goliath, había una cláusula de indemnización masiva si el código fuente contenía errores graves, fallos estructurales o, crucialmente, cualquier malware, código espía o funcionalidad de autodestrucción no revelada, que comprometiera la integridad operativa de Goliath en los primeros 36 meses. Me aseguré de que la fecha de activación de mi error de fidelidad coincidiera con el lanzamiento global de la plataforma integrada de Goliath, ya potenciada por El Maestro. La fecha clave, 15 de diciembre, 2 años y 2 meses después de que me patearan. El 14 de diciembre, hice mi jugada. No apagué el servidor, eso era demasiado rudo. En su lugar, edité la respuesta de la verificación de licencia. El servidor, en lugar de enviar el mensaje OK, envió una secuencia de datos que activaba la función de degradación sutil. Una vez activada, la función se enterraba aún más, haciéndose casi imposible de revertir sin una reescritura total del núcleo del algoritmo. La degradación comenzó a la medianoche. Al principio, fue indetectable. Pero para la primera semana de enero, los equipos de operaciones de Goliath, acostumbrados a la perfección que yo había programado en el código fuente antes de mi despido, empezaron a notar inconsistencias. Las rutas que antes eran perfectas, ahora tenían pequeños desvíos ilógicos. Los tiempos de entrega subieron marginalmente. Un 5% no suena mucho, pero cuando hablamos de billones de paquetes anuales, el costo operativo extra ascendió a decenas de millones en el primer mes. La cúpula directiva de Goliath se volvió loca. Pagaron una fortuna por una solución que estaba demostrando ser marginalmente peor que su sistema antiguo. Trajeron a equipos forenses de código. Los auditores pasaron meses buscando un virus, un fallo de memoria, una mala configuración del servidor. Y, por supuesto, no encontraron nada obvio. Lo que encontraron fue una secuencia de código perfectamente funcional que, bajo ciertos parámetros, simplemente priorizaba una ruta menos óptima, una preferencia, en lugar de un error obvio. Mi venganza tenía que ser anónima, así que me aseguré de no dejar rastros. Pero quería ver el pánico.
Lo obtuve a través de contactos que aún tenía en el ecosistema. Benavides, que había cobrado la mayor parte de su pago inicial y se había comprado un yate, fue llamado a comparecer. Él juró que el código era perfecto cuando lo vendió, que era un problema de integración de Goliath. El pánico se intensificó cuando los auditores finalmente rastrearon la función de verificación de licencia y el servidor de origen. Aunque el servidor estaba desmantelado y la IP era de un proxy que operaba en un país sin tratados de extradición digital, el rastro era suficiente para que Goliath entendiera que la preferencia de optimización había sido deliberadamente programada y que su activación dependía de una señal externa que se disparó 2 años después de la venta. Era la prueba irrefutable de un código de autodestrucción que violaba gravemente el contrato. La respuesta de Goliath fue rápida y brutal, digna de un gigante corporativo. En lugar de demandar a Benavides por la vía civil, que sería lenta, activaron la cláusula de indemnización contractual. Esto significaba que no solo exigían la devolución del monto total de la adquisición, sino que cargaban a Benavides y a su empresa fantasma, la que manejaba la IP, con el costo total de la pérdida operacional sufrida durante los meses que el código defectuoso estuvo activo. El efecto fue una implosión financiera. Benavides no solo tuvo que devolver el dinero, sino que la indemnización era tan alta que lo dejó en números rojos catastróficos. Su yate, su mansión, todo lo que había comprado con mi trabajo y su robo, se fue a subasta. Su reputación quedó hecha cenizas en Silicon Valley y los círculos de inversión. Nadie quería tocar a un hombre cuyo producto estrella había hundido a Goliath en pérdidas millonarias y que se había demostrado que era un ladrón tecnológico que vendió una bomba de relojería. Yo nunca revelé mi participación. Nadie supo que el consultor de bajo perfil que vendía algoritmos de optimización para pymes era el mismo arquitecto de la caída de Innovatech. Simplemente esperé, vi el fuego desde lejos, y utilicé el dinero que gané legalmente para comprar una casa cerca del mar, lejos de Benavides y su toxicidad. Mi venganza fue fría, legalmente devastadora, y perfectamente profesional. Me robaron el fruto de mi trabajo, y yo me encargué de que ese fruto fuera veneno para ellos.